El sonido del televisor llenaba la pequeña sala de la casa de Mateo Hernández. Era una tarde gris en Puebla, y el viento movía las cortinas mientras el presentador del noticiero relataba una historia que haría temblar su alma. En Corea del Norte, decía el periodista con tono grave, un grupo de creyentes fue descubierto orando en secreto. Las autoridades destruyeron su congregación. Se desconoce el número de detenidos. Mateo dejó caer la taza de café que sostenía. El líquido oscuro se esparció por el suelo, pero él apenas lo notó. Había algo en esa noticia que no podía ignorar, una punzada en el pecho que lo hizo mirar hacia la cruz de madera colgada en la pared. ¿Por qué me duele tanto esto?, pensó. Su respiración se volvió lenta, y un presentimiento lo atravesó como un relámpago. Doña Rosa, su madre, entró desde la cocina con un delantal manchado de harina. «Hijo, otra vez estás viendo esas noticias tristes. No puedes cargar el dolor del mundo». Mateo apenas respondió. «No sé, mamá. Siento que algo me está llamando, como si esas personas fueran parte de mí». La mujer lo miró con ternura cansada. Sabía que su hijo tenía un corazón grande, pero también temía su impulsividad. Desde que había tomado el liderazgo de la pequeña iglesia Esperanza Viva, Mateo vivía consumido por el deseo de servir, aun cuando su congregación apenas podía pagar la renta del templo. En ese instante, la pantalla mostró imágenes borrosas, restos de una cabaña, hojas de papel quemadas, un libro reducido a cenizas. Mateo se acercó al televisor, con los ojos fijos. «Mira, mamá, esa era su Biblia. La están pisando». Doña Rosa suspiró. «Hijo, el mundo siempre ha sido cruel con los que creen. Ora por ellos, pero no dejes que te robe la paz». Mateo asintió, pero dentro de él algo se encendía. Aquella imagen no se iría fácilmente. Por la noche, mientras el barrio se sumía en silencio y solo se escuchaban los ladridos lejanos de los perros, no pudo dormir. Se levantó, encendió una vela y abrió su cuaderno. Escribió una frase sin pensar. Si alguien calla, alguien más debe hablar. En la penumbra recordó los rostros de su congregación, los niños jugando entre los bancos de madera, los ancianos que rezaban con los ojos cerrados, las canciones que llenaban el templo cada domingo. Su fe siempre había sido libre, pública, protegida, pero ahora entendía que en otros lugares creer podía costar la vida. De pronto, una sensación lo envolvió. No era miedo, sino propósito. «Señor», susurró mirando la vela, «si me llamas, dame el valor». El viento entró por la ventana y apagó la llama, dejando solo el resplandor débil de la luna sobre su rostro. Mateo supo que algo estaba por cambiar, aunque no entendía cómo. A la mañana siguiente, en la iglesia, el murmullo de las oraciones se mezclaba con el aroma del incienso y las flores frescas. Los fieles lo saludaban con afecto, sin notar la inquietud en su mirada. Durante el sermón, sus palabras salieron distintas, más firmes, más vivas. La fe no es un refugio para escapar del miedo, es una lámpara que se enciende en medio del fuego. La gente lo escuchó con atención, y algunos sintieron un estremecimiento sin saber por qué. Al terminar, Elena, una joven maestra que colaboraba con él en la iglesia, se le acercó. «Padre Mateo, hoy habló distinto. ¿Le pasa algo?» «Nada grave», respondió él, sonriendo apenas. «Tal vez solo escuché algo que no puedo ignorar». Esa noche, de regreso a casa, mientras el cielo se teñía de naranja sobre los volcanes de Puebla, Mateo caminó sintiendo que cada paso lo acercaba a un destino que aún no comprendía. Suscríbete al canal si esta historia te toca el corazón y acompáñanos en este viaje de fe, valor y esperanza. En su interior, la voz persistía, como un eco lejano que decía: «Ve, habla». «No temas». Y aunque no sabía a dónde lo llevaría esa llamada, Mateo ya había respondido. La mañana amaneció fría en Puebla, con el cielo cubierto de nubes que parecían presagiar algo. Mateo no había dormido bien desde aquella noticia. Llevaba días con el mismo pensamiento martillándole la cabeza. ¿Por qué siento que debo hacer algo? En la mesa del comedor, frente a una taza de café ya tibia,
Abrió su computadora vieja y buscó nuevamente la noticia. La mayoría de los sitios habían borrado la información. Solo quedaban fragmentos: una nota extranjera, una fotografía en baja resolución, un nombre apenas legible: Congregación Luz de Oriente, ciudad de Sinuiju. Sinuiju, repitió en voz baja, intentando pronunciarlo. El ruido de la calle lo trajo de vuelta a la realidad. Los vendedores ambulantes gritaban ofertas, los niños corrían al colegio, y el olor a pan dulce recién horneado llenaba el aire. Todo seguía igual afuera, pero dentro de él algo había cambiado para siempre. Esa tarde fue a la iglesia con la intención de ordenar sus pensamientos. El templo estaba vacío. El eco de sus pasos resonaba entre los bancos de madera. Se arrodilló frente al altar, miró la cruz y murmuró: «Si de verdad me estás llamando, háblame con claridad. No quiero confundirme». Cerró los ojos y una imagen lo atravesó. Una pequeña iglesia de paredes oscuras, una llama encendida y personas orando sin miedo, aun cuando todo a su alrededor ardía. Se sobresaltó. No fue un sueño, sino una visión tan vívida que le temblaron las manos. Al salir se encontró con Elena, que venía cargando libros. «Padre Mateo», dijo, usando el tono cariñoso con que lo llamaban todos. «Parece cansado». «¿Otra vez esas noticias de Corea?» «Sí, no puedo quitármelas de la cabeza. Es natural, pero usted ya hace mucho por la fe aquí. No tiene que salvar al mundo entero». Mateo sonrió con tristeza. «No quiero salvarlo, Elena. Solo quiero entender por qué siento que debo ir allá». Ella lo miró sorprendida. «¿Ir allá? ¿A Corea? Eso es una locura». «Tal vez», respondió él, «pero cuando la fe te inquieta, el silencio se vuelve insoportable». Esa noche, doña Rosa lo esperó en la sala. Tenía el ceño fruncido y una carta en la mano. «Tu tía de Veracruz me escribió», dijo sin rodeos. «Dice que andas diciendo que vas a viajar». «Solo estoy pensándolo, mamá». «¿Pensándolo? Mateo, allá matan a la gente por creer. ¿Y tú crees que puedes llegar y cambiar algo?» Él bajó la mirada. «No se trata de cambiar un país, sino de obedecer un llamado». Doña Rosa se sentó frente a él. Su voz tembló. «Desde niño fuiste así, testarudo. Cuando querías aprender guitarra, tocabas hasta que te sangraban los dedos. Pero esto no es un capricho, es tu vida». «Lo sé, mamá, pero no puedo ignorarlo». El silencio entre ellos se llenó de recuerdos. Las tardes en que Mateo predicaba a los vecinos desde la azotea, su primer sermón a los 16, las veces que doña Rosa lo vio llorar por la injusticia. Finalmente, ella suspiró. «Si vas a hacerlo, prométeme que regresarás». «Te lo prometo». Esa misma noche, en su habitación, Mateo abrió una libreta nueva. Empezó a escribir los nombres que había encontrado en la red: personas desaparecidas, iglesias destruidas, pastores encarcelados. Cada nombre era una herida abierta. De repente el ventilador se apagó y la casa quedó en penumbra. Solo la luna entraba por la ventana, iluminando la página donde escribió una frase: «No hay fronteras para la fe». Su corazón latía con fuerza. No sabía cómo, pero estaba decidido a ir. No por aventura ni por orgullo, sino porque sentía que su fe sería estéril si permanecía cómoda. Al cerrar la libreta, miró la cruz de madera colgada en la pared y susurró: «Dios mío, si realmente me envías, abre el camino y guíame en el silencio». En el fondo, una certeza se instaló como una semilla. Pronto escucharía esa voz otra vez, y esta vez respondería sin dudar. El amanecer en Puebla olía a pan recién horneado y a café de olla. El sol se filtraba entre los tejados, tiñendo de dorado las fachadas coloniales. Mateo caminaba por las calles empedradas con paso lento, observando los puestos de flores, los pregones de los vendedores y el humo de los anafres que subía hacia el cielo. Cada rincón le recordaba por qué amaba su tierra, pero también le hacía sentir que algo en su interior ya no pertenecía del todo allí. En el mercado La Acocota, los comerciantes lo saludaban con familiaridad. «Padre Mateo, que Dios lo bendiga».
le dijo una mujer mientras acomodaba mangos maduros. «Y a usted también, doña Elvira», respondió él con una sonrisa cansada. Compró pan para su madre y siguió caminando. Su mente no dejaba de girar en torno a lo mismo. ¿Cómo podía prepararse para algo tan incierto? ¿Cómo se parte hacia un lugar donde la fe es un delito? Al llegar a la iglesia Esperanza Viva, el portón azul estaba entreabierto. Dentro, el eco de los rezos matutinos llenaba el espacio. Las paredes, pintadas con cal, reflejaban la luz de las velas. En el altar, un ramo de lirios blancos despedía su aroma dulce. Mateo se detuvo un momento para respirar profundamente, como si quisiera grabar en su alma cada detalle antes de partir. Elena lo esperaba al fondo, revisando unos papeles. «Pensé que no vendría hoy», dijo ella al verlo entrar. «Necesitaba caminar un poco, aclarar la mente. He notado que anda distraído últimamente. ¿Aún piensa en eso de Corea?» Mateo asintió, bajando la voz. «Cada día más». Elena lo observó con preocupación. Tenía una mirada firme, pero sus palabras salieron suaves. «Padre, a veces creemos que Dios nos llama a los lugares más peligrosos, cuando en realidad nos pide quedarnos donde más hacemos falta». «Tal vez», respondió él, «pero siento que mi fe aquí se ha vuelto cómoda, y la comodidad puede ser una forma silenciosa de morir». Elena suspiró y le entregó una carpeta. «Estos son los informes del grupo juvenil. Quieren organizar una jornada de oración por los cristianos perseguidos. Tal vez eso le ayude a encontrar paz». Mateo la tomó entre las manos, agradecido. «Gracias, Elena. A veces pienso que Dios me habla a través de tu sensatez». El resto del día lo pasó visitando a los miembros de la congregación. Saludó a don Ricardo, el anciano que afinaba la guitarra para los cantos, a los niños que corrían por el patio riendo y a las mujeres que preparaban tamales para la venta solidaria del domingo. Cada sonrisa lo hería dulcemente. Dejar todo aquello sería como arrancarse una parte del corazón. Por la tarde, mientras el cielo se tornaba violeta, subió al campanario y contempló la ciudad. Desde allí los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl se alzaban majestuosos, envueltos en niebla. El tañido de la campana resonó, y su eco pareció responderle con una pregunta muda. «¿Estás listo para irte?» Al regresar a casa, encontró a doña Rosa bordando junto a la ventana. «Hijo, te ves pensativo», comentó ella sin levantar la vista. «Solo estoy tratando de entender lo que Dios quiere de mí». «Dios quiere que vivas, Mateo», replicó con ternura, «no que te sacrifiques». «A veces vivir también es obedecer, mamá». Ella dejó la aguja y lo miró con los ojos húmedos. «Si te vas, lleva contigo la fe de tu pueblo. No la de los libros, sino la que se huele en las calles y se siente en las manos, esa fe que ni el miedo ni la distancia pueden apagar». Mateo le tomó la mano. «La llevaré conmigo». «Lo prometo». Esa noche, mientras escribía su sermón dominical, una idea lo iluminó. Antes de marcharse, debía dejar su congregación en paz, fortalecerlos para lo que vendría. Cerró el cuaderno, miró al cielo y susurró: «Pronto, Señor. Solo un poco más». A lo lejos, las campanas repicaron suavemente, como si la ciudad entera respondiera al mismo llamado que lo había despertado días atrás. El día de la partida llegó con un amanecer pálido. El aire olía a tierra húmeda y a despedida. Mateo cerró la maleta con manos temblorosas. Dentro solo llevaba lo esencial: una Biblia gastada, un cuaderno, una foto de su madre y una pequeña cruz de madera que Elena le había dado la noche anterior. Doña Rosa lo miraba desde la puerta, envuelta en su rebozo. «Hijo, ¿de verdad no puedo convencerte?», preguntó con la voz rota. Mateo le tomó las manos. «Ya no es una decisión, mamá. Es obediencia». Ella asintió lentamente y le hizo la señal de la cruz. «Entonces que el Señor te acompañe, donde quiera que el viento te lleve». El autobús partió entre los sonidos del mercado despertando, el canto de los gallos y el murmullo de una ciudad que seguía su rutina. Mateo observó por la ventana los cerros alejándose, preguntándose cuándo volvería a verlos. En su pecho,
La mezcla de miedo y fe era tan intensa que sentía que respiraba fuego. Horas después, llegó al aeropuerto de Ciudad de México. Entre filas interminables y anuncios en varios idiomas, se sintió pequeño pero decidido. Llevaba una carta de recomendación de una organización misionera que operaba discretamente en Asia. El plan era claro: volar a Seúl y desde allí contactar a quienes pudieran ayudarlo a llegar cerca de la frontera norte. Durante el vuelo, las luces tenues del avión lo envolvieron en una calma engañosa. Pensó en su congregación, en las risas de los niños, en la voz de Elena leyendo los salmos. Cerró los ojos y rezó en silencio. No me dejes flaquear, Señor. No quiero ser valiente, solo fiel. Al aterrizar en Corea del Sur, un viento helado lo recibió. Todo le resultaba extraño. Los letreros incomprensibles, los rostros apurados, los olores de comida desconocida que salían de los callejones. Se sintió perdido hasta que una voz en español lo sorprendió. ¿Eres el pastor mexicano?, preguntó un joven de rostro asiático y acento norteño. Sí. ¿Eres Samuel? El muchacho sonrió. El mismo. Samuel Kim, mitad coreano, mitad regiomontano. Te estaba esperando. Caminaron por las calles de Seúl mientras Samuel le explicaba la situación. No puedes entrar directamente a Corea del Norte. Nadie puede, pero hay caminos peligrosos, eso sí. No vine buscando seguridad, respondió Mateo. Entonces llegaste al lugar correcto, contestó Samuel con una media sonrisa. Durante los siguientes días, se alojaron en una casa modesta perteneciente a una red de creyentes que ayudaba a refugiados. Mateo escuchaba sus historias con atención. Familias separadas, templos clandestinos, vidas enteras escondidas detrás de la fe. Cada relato lo confirmaba más. Una noche, mientras cenaban arroz y kimchi, Samuel le habló con seriedad. A veces pienso que los que venimos de lugares libres no entendemos el peso del silencio. Aquí, hasta respirar puede ser una confesión. Mateo lo miró a los ojos. En México también se sufre, pero de otro modo. Allá nos cuesta mantener viva la fe entre tanta distracción. Aquí ustedes la protegen entre el miedo. Ambos luchamos contra sombras distintas. Samuel sonrió, admirado por la calma de aquel pastor que parecía tener fuego en la voz. Mañana conocerás a alguien que puede ayudarte a cruzar, pero debes saberlo. Si decides seguir, ya no hay vuelta atrás. No la necesito, dijo Mateo sin dudar. Esa noche en su cuaderno escribió: he llegado al borde del mundo, pero mi fe no conoce fronteras. Que mis pasos sean tus palabras, Señor. Antes de dormir, escuchó el sonido distante de una iglesia tocando campanas. Era extraño escucharlas en un país donde casi nadie podía hacerlo libremente. Se preguntó si esas campanas también estaban llamando a los que no temían arder. Cerró los ojos con una certeza profunda. El camino al norte apenas comenzaba, y cada paso lo acercaría más al fuego que lo había despertado en Puebla. El amanecer sobre la frontera china era gris y mudo. El aire tenía un olor metálico, mezcla de polvo y miedo. Mateo y Samuel avanzaban en un vehículo viejo conducido por un hombre de pocas palabras. No había música, ni risas, solo el zumbido constante del motor y los latidos de un corazón que se sabía vigilado. Al llegar a un punto remoto, el conductor los hizo bajar. Frente a ellos se extendía un río angosto cubierto por una neblina densa. Al otro lado comenzaba un país donde la fe se susurraba o se moría. Después de cruzar, no habrá regreso, dijo Samuel en voz baja. Mateo respiró profundo. No vine buscando caminos de vuelta. Cruzaron en una pequeña balsa improvisada. Las aguas parecían tragarse el sonido y cada remada era un rezo contenido. Cuando tocaron tierra firme, un silencio absoluto los envolvió. No había pájaros, ni autos, ni señales de vida. Solo un viento helado que se colaba entre los árboles desnudos. Un hombre los esperaba. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos hablaban con urgencia. «Mi nombre es Han. No hay tiempo. Síganme», susurró en un inglés torpe. Caminaron durante horas por senderos cubiertos de hojas secas,
evitando los caminos principales. De vez en cuando, Hans se detenía, escuchaba y luego avanzaba. Mateo sentía que el aire mismo tenía miedo. Al llegar a una cabaña escondida entre los montes, los invitó a entrar. Allí, una mujer de rostro delgado y mirada intensa los esperaba. «Soy Ji-ho», dijo en voz baja. «Bienvenidos a la sombra». La habitación estaba iluminada apenas por una vela. En una esquina había una pila de libros envueltos en trapos viejos. Mateo reconoció las cubiertas ennegrecidas de las Biblias prohibidas. Se acercó con reverencia. «¿Cómo logran mantener esto vivo?», preguntó conmovido. Ji-ho sonrió levemente, con miedo, pero también con esperanza. «Las dos cosas nos mantienen despiertos», Samuel tradujo mientras la mujer continuaba hablando. «Nos reunimos cada semana en lugares distintos. A veces somos 5, a veces 20. Nadie canta en voz alta. Las oraciones se hacen con el corazón. Si alguien nos delata, todo se pierde». Mateo sintió un nudo en la garganta. Recordó los himnos resonando en su iglesia de Puebla, las voces que llenaban el aire sin temor. Aquí, hasta una respiración podía costar la vida. «¿Por qué quedarse?», preguntó, sin esconder su asombro. «Porque si todos huimos, ¿quién mantendrá encendida la fe aquí?», respondió Ji-ho, sin vacilar. El fuego de una pequeña estufa comenzó a extinguirse. Samuel añadió unos trozos de madera mientras Hans se asomaba a la puerta. «Debemos movernos antes del amanecer», advirtió. «Hay patrulla cerca». Mientras preparaban sus pocas cosas, Mateo escribió una línea rápida en su cuaderno. «La fe no teme al silencio, teme al olvido». Esa noche apenas durmieron. El frío se colaba por las rendijas y cada crujido del bosque sonaba como una amenaza. En medio de la oscuridad, Ji-ho se acercó a Mateo. «¿Por qué viniste?», preguntó sin rodeos. «Porque vi una iglesia ardiendo, y en ella había gente que no dejaba de orar». Ella lo miró largo rato. «Entonces entiendes, no estamos aquí para sobrevivir, sino para mantener viva una llama que nadie debe apagar». Mateo asintió. Aquellas palabras lo atravesaron con la fuerza de una revelación. Antes de partir al amanecer, Samuel le entregó un abrigo y murmuró: «Recuerda, aquí hasta la fe se pronuncia en voz baja». «Pero se siente más fuerte», respondió Mateo. Mientras se alejaban hacia el norte, el cielo comenzaba a teñirse de rojo. Parecía un presagio o una advertencia. Mateo levantó la mirada y pensó en su madre, en Puebla, en las campanas que algún día volvería a escuchar. Pero por ahora, su camino estaba aquí, bajo la sombra del régimen y dentro del silencio que solo la fe podía llenar. El frío era tan intenso que el aliento se volvía humo al salir de la boca. Mateo seguía a Ji-ho por un sendero cubierto de hojas heladas. A su alrededor el bosque parecía dormido, y solo el crujir de las ramas bajo sus pies rompía el silencio. Samuel caminaba detrás, atento a cada sonido, con la mirada vigilante de quien ya ha aprendido a sobrevivir entre sombras. Después de horas de marcha, llegaron a una pequeña abertura en la montaña. Ji-ho levantó una piedra que ocultaba un hueco apenas visible y golpeó 3 veces. Desde dentro se oyó un golpe débil en respuesta. La mujer asintió y los hizo entrar. Dentro, una cueva iluminada por velas se abría ante ellos. Había unas 20 personas reunidas, hombres y mujeres de rostros marcados por el cansancio. Nadie hablaba. Solo los ojos se cruzaban en silencio, como si cada mirada fuera una palabra. Mateo sintió un nudo en la garganta. Aquella era la congregación que había visto en su visión, el eco del fuego que lo había traído desde Puebla. Ji-ho levantó una pequeña Biblia y la sostuvo entre las manos. Su voz era apenas un susurro. «Dios nos reúne hoy en este refugio. Aunque afuera haya oscuridad, dentro de nosotros arde su luz». Las personas cerraron los ojos. No hubo cantos ni aplausos. Cada uno oraba moviendo apenas los labios. Mateo se unió a ellos. En ese silencio absoluto, las oraciones parecían ascender directamente al cielo, sin intermediarios, sin miedo. Cuando terminó el rezo, una anciana se acercó a Mateo.
¿Tú eres el pastor de México?, preguntó con un acento suave. Sí, hermana. Hemos orado por ti desde antes de que llegaras, dijo, colocando su mano sobre su pecho. Dios te mostró el camino. Las lágrimas llenaron sus ojos. Y ustedes me mostraron lo que significa creer, respondió él. Samuel traducía en voz baja, pero pronto comprendieron que no hacía falta. El lenguaje de la fe se entendía sin palabras. Uno de los hombres más jóvenes, llamado Daiwon, sacó un pequeño pedazo de papel donde estaba escrita una frase en español torpe. Donde el hombre quema, Dios purifica. Mateo lo leyó en silencio, sorprendido. ¿Dónde aprendiste eso? Un misionero lo dijo antes de morir, respondió Daiwon con serenidad. Lo recordamos porque nos dio fuerza. Las palabras resonaron en la cueva como un eco antiguo. Mateo levantó la mirada y habló con voz firme pero baja. El fuego no destruye lo que el amor ha encendido. Donde el miedo gobierna, la fe resiste, y si un día las llamas llegan, sepan que Dios no las envía para castigarnos, sino para mostrarnos que su luz no se apaga. Todos lo escucharon con una mezcla de asombro y consuelo. Ji-ho bajó la cabeza, con los ojos húmedos. Eso es lo que necesitábamos oír, susurró. A veces el silencio duele más que el fuego. Una niña pequeña, que hasta entonces se había escondido detrás de su madre, se acercó a Mateo y le ofreció una flor seca. Para que recuerdes que aquí también crece la vida, dijo con timidez. Mateo tomó la flor con cuidado. La guardaré siempre, respondió con una sonrisa. Las horas pasaron sin que nadie notara el tiempo. Algunos compartieron historias en voz baja, otros recitaban versículos de memoria. La cueva se llenó de una paz extraña, como si el miedo no pudiera entrar allí. Antes de dormir, Ji-ho se acercó a Mateo. ¿Sabes por qué llamamos a este lugar la Congregación del Fuego? Porque oran bajo las llamas de la persecución, respondió él. Ella negó con suavidad, porque aunque todo afuera esté helado, aquí adentro arde lo que no se puede apagar. Mateo la miró, comprendiendo al fin. La fe de aquel pueblo no era un grito, sino una llama constante que sobrevivía en el silencio. Mientras cerraba los ojos para descansar, escuchó el murmullo de las oraciones como un río subterráneo que nunca se detiene. Y en su corazón supo que esa noche, bajo la tierra, el fuego de Dios seguía vivo. El amanecer llegó sin colores, un cielo gris cubría las montañas y el aire era tan frío que dolía respirar. Ji-ho despertó a todos con un gesto rápido. Había escuchado rumores. Soldados recorrían la zona buscando a quienes se reunían en secreto. El miedo se filtró como humo entre los cuerpos adormecidos, pero nadie gritó. Solo el sonido de las mochilas cerrándose rompió el silencio. Samuel se acercó a Mateo y habló en voz baja. Uno de los nuestros pudo haberlos delatado. Ann dice que escuchó a alguien hablar con un guardia. ¿Quién?, preguntó Mateo con el pulso acelerado. No lo sabemos, pero debemos irnos antes de que lleguen. Salieron de la cueva por un camino oculto entre la maleza. La tierra estaba húmeda y resbaladiza. Cada paso parecía gritar en medio del silencio del bosque. Mateo sostenía la pequeña Biblia contra el pecho como si fuera un escudo. Ji-ho iba al frente, atenta, sin mostrar temor. Al llegar a un claro, se detuvieron para descansar. Los árboles se mecían suavemente y el cielo parecía más bajo. Mateo se acercó a Ji-ho. ¿Cómo puedes mantener la calma? Ella lo miró sin sonreír. Aprendí que el miedo se alimenta del ruido. Si lo dejas callado, se debilita. Él pensó en las procesiones de Puebla, en los cantos fervorosos que llenaban las calles. Aquí, en cambio, la fe se respiraba, no se proclamaba. Era una llama oculta bajo el hielo. De pronto, Han regresó corriendo desde la colina. «Vienen hacia acá», susurró con urgencia. «Tienen perros». Samuel miró alrededor. «Debemos dividirnos. Si nos encuentran juntos, no habrá escape». Ji-ho asintió. «Mateo, ven conmigo. Samuel, lleva a los demás al este. Nos encontraremos en el viejo colegio». El grupo se dispersó en silencio. Mateo siguió a Ji-ho a través del bosque hasta una construcción abandonada, una escuela con paredes descascaradas y ventanas rotas.
Entraron con cautela. El olor a humedad y madera vieja llenaba el aire. «Aquí podremos escondernos un tiempo», dijo ella acomodando unos tablones para cubrir la entrada. Mateo se sentó en el suelo agotado. En México la fe es libre. Nunca pensé que pudiera ser una condena. Ji-ho lo observó con compasión. Aquí la fe es una forma de respirar bajo el agua. No se ve, pero mantiene vivos a los que se ahogan. Las palabras lo golpearon con una fuerza silenciosa. Afuera, el viento comenzó a soplar con violencia, trayendo consigo un eco lejano de pasos y voces. Mateo sintió el corazón latiendo tan fuerte que temió que lo oyeran. «¿Qué pasa si nos atrapan?», preguntó sin pensar. Ji-ho bajó la cabeza. «No lo sé, pero aún en el miedo, seguimos siendo libres». El silencio entre ambos se volvió espeso. En la pared, alguien había escrito con carbón una frase: «La verdad no se rinde». Mateo pasó los dedos sobre las letras, sintiendo la aspereza del muro. ¿Quién escribió esto? Un niño. Lo llevaron hace meses. Dijo que si su cuerpo desaparecía, su fe no debía hacerlo también. Mateo cerró los ojos. Vio por un instante el rostro de ese niño desconocido, mezclado con las voces de su propia iglesia, con los cantos de los niños en Puebla. Una corriente de emociones lo sacudió. «Tal vez eso es lo que Dios quiere», murmuró, «que recordemos que la fe vive en quienes no pueden hablar». Ji-ho lo miró con un brillo de esperanza. «Entonces escribe tú también», dijo entregándole un pedazo de carbón. Mateo se acercó a la pared y escribió: «Donde el silencio reina, el espíritu canta». El viento sopló más fuerte, levantando polvo y hojas secas. En ese instante, escucharon un ruido lejano, disparos amortiguados, gritos cortos, pasos apresurados. Ji-ho apretó la mano de Mateo. «Debemos quedarnos quietos. Samuel sabrá qué hacer». La tensión era insoportable. Afuera, el ruido se desvaneció poco a poco, dejando solo el ulular del viento entre las ventanas rotas. Mateo cerró los ojos y rezó en silencio, sin palabras, solo con el alma. Sabía que la noche apenas comenzaba y que la fe en aquel rincón del mundo tendría que sobrevivir entre la vida y el silencio. El amanecer llegó teñido de un rojo extraño. El cielo parecía arder en silencio, como si presagiara lo inevitable. Mateo despertó sobresaltado al escuchar pasos apresurados. Ji-ho estaba junto a la ventana, observando hacia el bosque con el rostro tenso. «Los encontraron», susurró. «Samuel y los demás». Mateo sintió un vacío en el estómago. «¿Están vivos?» «No lo sé. Pero si los atraparon, vendrán por nosotros». El sonido de motores lejanos rompió el aire quieto. Ji-ho recogió los pocos objetos que tenían y le entregó una bolsa. «Debemos irnos ahora». «¿A dónde?» «A la congregación. No todos han sido capturados. Aún hay quienes resisten». Salieron por una puerta trasera y avanzaron entre los árboles. El suelo estaba cubierto de hojas secas y el aire olía a humo. A lo lejos se escuchaban disparos y gritos. Mateo corría, sintiendo cómo la adrenalina lo empujaba más que la fuerza. Cada paso era una oración. Cuando llegaron a la colina, vieron desde arriba el pequeño valle donde se reunía la congregación. Una columna de humo se elevaba desde el centro. «No», murmuró Ji-ho con la voz quebrada. «Están ahí». Bajaron corriendo, tropezando entre piedras. Al llegar encontraron las chozas derrumbadas, las hojas de las Biblias esparcidas por el suelo, algunas aún ardiendo. Los soldados gritaban órdenes en voz alta, arrastrando a hombres y mujeres hacia los camiones. Mateo quiso acercarse, pero Ji-ho lo detuvo. «No puedes ayudar si mueres ahora», dijo sujetándolo con fuerza. «No puedo quedarme mirando». «Sí puedes». A veces resistir es esperar el momento justo. Se escondieron detrás de una cerca caída. Desde allí, Mateo vio cómo un soldado arrojaba un manojo de libros a una fogata improvisada. Entre ellos, reconoció una Biblia vieja, la misma que había leído con Ji-ho días atrás. Las llamas la devoraron,
pero las páginas chispearon como si gritaran algo que nadie podía apagar. Un anciano, de rodillas frente al fuego, comenzó a orar. Su voz temblorosa alcanzó el aire. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Un soldado lo empujó al suelo, pero él siguió orando, sin miedo. Otros comenzaron a murmurar las mismas palabras. Las llamas crecían y entre ellas, el sonido de las oraciones se volvió un coro contenido, un eco que desafiaba el rugido del fuego. Mateo sintió lágrimas arderle los ojos. Su pecho latía con rabia y compasión. «Mira eso», dijo con la voz quebrada. «Queman sus libros, pero no su fe». Ji-ho lo observó, con el rostro cubierto de ceniza. «Es así como resistimos, con el alma encendida cuando todo afuera se apaga». De pronto un soldado giró en su dirección. Los vio. «¡Ahí!», gritó. Ji-ho tiró de Mateo y corrieron hacia el bosque. Las balas silbaron entre los árboles. El ruido era ensordecedor, pero sus pasos eran guiados por una fuerza invisible. Corrían sin mirar atrás, sabiendo que cada segundo era una dádiva. Después de una larga carrera, cayeron exhaustos en un barranco cubierto de hierba. Mateo jadeaba, con el cuerpo temblando. Ji-ho le apretó la mano. «No mires atrás, no mires lo que se pierde, sino lo que sigue vivo». Mateo respiró hondo y miró hacia el cielo. El humo ascendía como una plegaria oscura que se confundía con las nubes. «¿Cómo puede haber tanta oscuridad en un lugar donde hay tanta fe?», preguntó. Ji-ho respondió sin dudar. «Porque donde más se apaga la esperanza, más brilla el amor de Dios». El viento cambió de dirección, llevando el olor del fuego hasta ellos. Mateo cerró los ojos y por un instante creyó escuchar las voces de los fieles aún cantando entre las llamas. Era imposible, pero el sonido estaba ahí, flotando como un testimonio. Abrió su cuaderno y escribió con manos temblorosas: «Hoy vi arder la fe, pero no extinguirse». El fuego no venció, solo mostró quiénes éramos realmente. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Mateo comprendió que aquel día lo había marcado para siempre. El fuego había caído, sí, pero no para destruir. Había caído para revelar lo eterno. La noche cayó densa y pesada. El olor a humo seguía impregnado en el aire, mezclado con el eco lejano de los gritos. Mateo y Ji-ho permanecieron escondidos entre los arbustos, temiendo moverse. Cada crujido del bosque sonaba como una amenaza, pero el silencio también pesaba, como una culpa compartida. Cuando el cielo se volvió completamente oscuro, Ji-ho se incorporó. «No podemos quedarnos aquí», dijo con voz firme. «Si los soldados regresan, nos encontrarán». «¿A dónde iremos?», preguntó Mateo. «A la vieja prisión. Allí están llevando a los detenidos. Si Samuel está vivo, lo tendrán ahí». El corazón de Mateo se aceleró. «¿Quieres que entremos a una prisión? Eso es una locura». «La fe no sobrevive sin riesgo», respondió ella con calma. «Si tú no vas, iré sola». Él la miró, admirando la serenidad con que hablaba como si no temiera nada. Al final asintió. «Entonces, iremos juntos». Caminaron durante horas bajo la oscuridad. El bosque se abría a un terreno seco, cubierto de polvo y piedras. A lo lejos, luces rojas parpadeaban. La prisión era un edificio de concreto agrietado, rodeado por torres de vigilancia. Desde dentro se escuchaban lamentos apagados. Lograron acercarse hasta un muro lateral, donde un agujero entre los ladrillos dejaba pasar el sonido de las voces. Mateo escuchó una oración susurrada en coreano, luego otra en español. Reconoció el tono de Samuel. «Está vivo», susurró. De pronto, una linterna los iluminó. «¡Alto!», gritó un guardia. Ji-ho intentó correr, pero cayeron al suelo. Varios hombres los rodearon. Mateo sintió el golpe seco del fusil en su espalda antes de perder el equilibrio. Horas más tarde, despertó dentro de una celda oscura. El aire olía a humedad y hierro oxidado. Frente a él, Ji-ho estaba sentada, las manos atadas. En la esquina, Samuel respiraba con dificultad, el rostro cubierto de moretones.
Pensé que no lo lograrían, dijo con una sonrisa débil. Tampoco nosotros, respondió Mateo con voz ronca. Pero aquí estamos. Un guardia abrió la puerta y arrojó un cubo de agua fría. Nadie se movió. Mañana decidirán qué hacer con ustedes, gruñó en un tono indiferente antes de irse. El silencio volvió, solo roto por el goteo constante del techo. Mateo se recargó contra la pared, temblando. «Dios mío, ¿dónde estás ahora?», susurró. Ji-ho lo miró con dulzura. «Está aquí», dijo. «No afuera, no en las iglesias, sino en este lugar». «¿Aquí? ¿Entre la suciedad y el miedo?» «Sí. Él está donde el amor aún respira, aunque sea con dolor». Mateo guardó silencio. A lo lejos se escuchó un murmullo creciente. Desde las otras celdas, los presos comenzaron a orar. No eran gritos, sino susurros entrecortados, como un coro invisible que se fortalecía poco a poco. Samuel se unió pronunciando en español: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». Mateo cerró los ojos y repitió las palabras. Algo cambió dentro de él. El miedo retrocedió como una sombra que ya no tenía fuerza. De repente, un estruendo sacudió el lugar. El techo tembló. Se escuchó un rugido, seguido de chispas y olor a humo. «¡Fuego!», gritó alguien. El caos estalló. Los guardias corrían, las puertas chirriaban, el calor crecía. El incendio se extendía con rapidez. Ji-ho tosía, intentando cubrirse el rostro. Mateo trató de forzar la puerta, pero estaba cerrada. «¡Samuel, ayuda!», gritó. Entre ambos empujaron los barrotes hasta que uno cedió. El humo los envolvía, cegándolos. Entonces ocurrió algo que Mateo nunca olvidaría. En medio del fuego y el ruido, vio a los creyentes abrazándose, orando, cantando. Las llamas los rodeaban, pero sus rostros no mostraban miedo, sino una paz indescriptible. Sintió que alguien tocaba su hombro. Era Ji-ho, con la mirada fija en el resplandor. «¿Lo sientes?», preguntó. «¿Qué cosa?». «Él está aquí». Mateo lo supo. No era una visión, ni un delirio. En ese instante, entre el fuego y las oraciones, sintió una presencia cálida, invisible que lo envolvía. No ardía, consolaba. Jesús estaba allí, en medio del fuego, abrazando a los suyos. El humo seguía subiendo en espirales densas. El calor se pegaba a la piel, quemando sin tocar. Mateo apenas podía ver unos metros delante de sí, pero distinguía las sombras moviéndose entre las llamas. Los gritos se mezclaban con oraciones, y el fuego rugía como una bestia viva. «¡Por aquí!», gritó Samuel, cubriéndose el rostro con una tela. Mateo lo siguió, arrastrando a Ji-ho, que tosía sin fuerza. El aire era irrespirable. Cada paso parecía una batalla. Lograron salir por una abertura entre los muros derrumbados, cayendo sobre la tierra húmeda. Afuera, la noche estaba roja. El fuego iluminaba los rostros de los prisioneros que lograban escapar. Algunos corrían hacia el bosque, otros ayudaban a los heridos. Mateo buscó con desesperación a Ji-ho. Ella estaba de rodillas, sosteniendo a un niño que había encontrado entre los escombros. «Está vivo», dijo con voz entrecortada, «pero no puedo moverme rápido con él». Mateo quiso cargar al pequeño, pero una explosión los sacudió. Un trozo de muro cayó cerca, levantando una nube de polvo y brasas. Ji-ho empujó al niño hacia Mateo. «Llévalo tú», gritó. «Ven conmigo», respondió él, extendiendo la mano. Ella negó con la cabeza con una sonrisa serena. «Si uno más corre, el fuego alcanzará al niño. Ve». Por un instante, el tiempo se detuvo. Mateo la miró sabiendo lo que esa decisión significaba. Quiso protestar, pero la fuerza del fuego lo obligó a moverse. Tomó al niño en brazos y corrió hacia el bosque. Detrás, el rugido del incendio lo perseguía como un eco de despedida. Al llegar a una colina, se volvió. El fuego devoraba la prisión, iluminando el cielo con un resplandor trágico. Entre las llamas, creyó ver la figura de Ji-ho de pie, abrazando a otros prisioneros que no habían podido escapar.
Oraban juntos, sin miedo, como si el dolor ya no existiera. Samuel apareció a su lado, respirando con dificultad. «¿Dónde está Ji-ho?», preguntó. Mateo bajó la mirada. Eligió quedarse. «Entonces murió como vivió», dijo Samuel en voz baja, «dando vida a los demás». El niño lloraba entre los brazos de Mateo, con la ropa cubierta de hollín. El pastor lo abrazó con ternura. «Todo estará bien, pequeño. No estás solo». El amanecer los encontró escondidos entre los árboles. La luz del sol tocaba las cenizas del valle, transformando el humo en una neblina dorada. Mateo se sentó agotado, con el niño dormido a su lado. «No sé si resistiré», confesó. Samuel se recostó cerca de él. La fe no siempre se mide por la fuerza, sino por lo que somos capaces de entregar. Mateo cerró los ojos y vio el rostro de Ji-ho, sereno entre las llamas. No la recordaba con tristeza, sino con una calma extraña, como si su sacrificio lo hubiera hecho comprender algo más grande. En silencio, comenzó a orar. No pidió ayuda, ni protección, ni milagros. Solo agradeció. Agradeció por los que habían creído, por los que habían resistido, y por la presencia invisible que los había sostenido cuando todo parecía perdido. De pronto, una brisa suave recorrió el bosque. No era viento común. Traía consigo el olor del humo mezclado con un perfume ligero, casi celestial. Mateo abrió los ojos y, por un instante, sintió que alguien lo abrazaba. No había nadie, pero la calidez era real, tan profunda que las lágrimas brotaron sin aviso. Samuel lo observó sin hablar. Sabía lo que estaba ocurriendo. «Él nunca nos deja solos», dijo. Mateo asintió. Levantó la mirada hacia el cielo que comenzaba a aclararse y susurró: «El fuego no destruyó, nos purificó». El niño se movió entre sus brazos y murmuró algo que Mateo apenas entendió. Jesús estaba ahí. Él sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, pequeño, estaba ahí y aún está». Mientras el sol emergía sobre las montañas, el pastor mexicano comprendió que el fuego no había sido una derrota, sino un abrazo invisible que sellaba una promesa eterna. El avión aterrizó en Ciudad de México bajo un cielo limpio, como si el aire mismo quisiera darle la bienvenida. Mateo observó por la ventanilla con el corazón apretado. Hacía meses que había salido, pero sentía que había vivido una vida entera lejos de su tierra. Llevaba consigo solo su cuaderno, la pequeña cruz de madera y una historia que ardía en su pecho como un fuego sagrado. Cuando cruzó la puerta del aeropuerto, el bullicio lo envolvió. Niños corriendo, familias abrazándose, vendedores ofreciendo café. Todo le parecía más brillante, más vivo. Sin embargo, dentro de él seguía habitando un silencio que había aprendido en Corea. En Puebla, el autobús avanzaba lentamente entre las calles empedradas. Las fachadas coloridas, los puestos de flores y los sonidos familiares del mercado le devolvieron una sensación de hogar, pero también de distancia. Nada había cambiado, y aún así, él ya no era el mismo. Al bajar frente a la iglesia, Esperanza Viva, sintió un nudo en la garganta. El portón azul seguía allí, el mismo de siempre, pero las paredes estaban cubiertas con carteles escritos a mano. «Bienvenido, Pastor Mateo». La puerta se abrió y una multitud salió corriendo. «Padre, volvió», gritó una niña, abrazándolo con fuerza. «Bendito sea Dios», dijo un anciano con lágrimas en los ojos. Mateo sonrió entre abrazos y sollozos. Reconocía cada rostro, los que habían orado por él sin saber si estaba vivo. Entre la multitud apareció Elena, con los ojos brillantes y las manos temblorosas. «Pensé que no volvería», dijo apenas en un susurro. «Yo también lo pensé, muchas veces», respondió él, «pero la fe me trajo de regreso». Ella bajó la mirada y una lágrima cayó silenciosa. «Todos los días oramos por usted». Su madre nunca perdió la esperanza. Doña Rosa salió detrás de Elena,
más encorvada pero con la misma fuerza en los ojos. «Hijo mío», murmuró, «sabía que el Señor no te dejaría allá». Mateo la abrazó largo rato, sintiendo que todo el dolor acumulado se derretía entre sus brazos. Esa noche, el templo se llenó como nunca antes. Las velas iluminaban los rostros emocionados, y el aire olía a incienso y a pan dulce. Mateo subió al púlpito con paso lento, cargando su cuaderno entre las manos. Guardó silencio unos segundos, dejando que la calma lo envolviera. «Hermanos», comenzó con voz suave, «vi cosas que el mundo no entendería. Vi hombres y mujeres que oraban sin voz para no ser escuchados, niños que recitaban versículos en la oscuridad, y llamas que consumían templos pero no corazones. La gente lo escuchaba sin moverse, con lágrimas en los ojos. Creí que iba a morir», continuó, «pero en medio del fuego encontré algo que ningún miedo puede destruir, la presencia de Jesús. No lo vi con mis ojos, pero lo sentí abrazándome cuando todo ardía, y entendí que el verdadero milagro no es escapar del fuego, es seguir amando en medio de él». Doña Rosa lloraba abiertamente. Elena apretaba las manos contra el pecho. «Hermanos», prosiguió Mateo, «los que allá murieron no fueron vencidos. Ellos viven en la fe que hoy encendemos aquí. Porque mientras una sola voz ore con sinceridad, el reino de Dios sigue respirando entre nosotros». Un murmullo de amén recorrió la iglesia. Las velas titilaron como si respondieran al unísono. Mateo bajó del altar y se mezcló entre los suyos. No había distancia entre pastor y pueblo, solo un mismo corazón latiendo con gratitud. Esa noche, al salir del templo, el aire de Puebla era tibio y perfumado. Mateo levantó la vista hacia los volcanes que se recortaban contra el cielo estrellado. A su lado, Elena le dijo en voz baja, «¿Y ahora qué sigue?». Él sonrió con serenidad. «Seguir encendiendo el fuego, aquí donde empezó todo». El viento sopló suave, y por primera vez desde su regreso, Mateo sintió verdadera paz. No porque hubiera sobrevivido, sino porque había comprendido que su misión no era morir por la fe, sino vivir para multiplicarla. El sol de la mañana iluminaba los muros color terracota de Puebla. Mateo caminaba por la plaza con paso tranquilo, saludando a quienes lo reconocían. Desde su regreso, su historia se había extendido por todo el país. Algunos lo llamaban el pastor del fuego, aunque él insistía en que no había sobrevivido por valentía, sino por gracia. Aquel día fue invitado a hablar en una pequeña comunidad de las afueras. El lugar era humilde, con bancas de madera y techos de lámina, pero el ambiente vibraba de esperanza. Las personas se reunían desde temprano, muchas trayendo velas, rosarios y flores. Mateo observó los rostros expectantes, jóvenes, ancianos, madres con niños en brazos. Todos querían escuchar cómo la fe podía sobrevivir en medio del dolor. Antes de comenzar, una mujer de cabello canoso se le acercó con timidez. «Pastor, mi hijo perdió la fe después de ver tanta violencia. ¿Cómo se la devuelve a alguien que ya no cree?». Mateo tomó su mano con respeto. «No se la devuelves», respondió. «Solo le muestras que Dios nunca se fue». Subió al pequeño altar y respiró hondo. La voz le temblaba al principio, pero se fue afirmando con cada palabra. «Hermanos, hay fuegos que destruyen, pero también hay fuegos que alumbran. En Corea vi templos arder, y sin embargo entre las cenizas encontré a gente que seguía sonriendo. No porque no sintieran miedo, sino porque sabían que el amor de Dios es más fuerte que cualquier muro». El público guardó silencio. Se oían solo los gallos a lo lejos y el susurro del viento. «En México», continuó, «nuestro enemigo no siempre es la persecución. A veces es la indiferencia. Nos acostumbramos a tener libertad y olvidamos que otros mueren por ella. Pero cuando oramos por los que sufren, también reavivamos nuestra propia fe». Una niña levantó la mano. «¿Y los que murieron allá? ¿Ya están con Jesús?». Mateo sonrió con ternura. «Sí, pequeña, ellos no murieron en vano. Cada oración que hacemos aquí los mantiene vivos. Su fe se volvió semilla,
y ahora brota en lugares que nunca imaginaron. Al terminar, los asistentes se acercaron uno por uno. Algunos pedían oración, otros solo querían abrazarlo. Un anciano le entregó un pequeño rosario de madera. «Para que recuerde que el fuego también calienta», dijo. Esa noche, de regreso a casa, Mateo se detuvo frente a su iglesia. Las luces estaban apagadas, pero una vela encendida junto a la puerta brillaba solitaria. Se agachó y la protegió del viento con la mano. Pensó en Ji-ho, en Samuel, en el niño que había rescatado. Cada llama tenía un rostro, una historia, una promesa. El domingo siguiente, la iglesia se llenó nuevamente. Las bancas no bastaban para todos, y muchos se quedaron de pie afuera, escuchando desde las ventanas abiertas. Mateo comenzó su predicación con una energía nueva. La fe no se apaga cuando el mundo se oscurece. Al contrario, es entonces cuando más se ve su luz. Relató cómo una pequeña congregación en un país lejano había mantenido viva la esperanza a pesar del miedo. No habló del dolor ni del sufrimiento, sino del amor que había visto nacer entre el fuego. «Hermanos», dijo con emoción, «Dios no siempre nos libra de las llamas, pero siempre nos acompaña en ellas. Yo lo vi, lo sentí. Y su abrazo sigue aquí entre nosotros». El silencio se transformó en lágrimas y aplausos contenidos. Muchos se acercaron al altar encendiendo velas, formando un círculo de luz. Doña Rosa observaba desde una esquina, con los ojos brillantes de orgullo. Al final del servicio, Elena se aproximó con una sonrisa suave. Sus palabras encendieron algo en todos nosotros. Dijo: «Mire, la gente no quiere irse». Mateo contempló la iglesia iluminada y asintió. «Es que la fe, Elena, no necesita muros ni fuego, solo corazones dispuestos a arder por amor». Mientras las campanas sonaban, una sensación profunda lo envolvió. Aquella llama que había nacido lejos, entre persecución y dolor, ahora ardía en su propio pueblo, multiplicándose en cada vida que tocaba. La fe no se había apagado, solo había cambiado de lugar para seguir alumbrando. Una tarde de lluvia suave cubría Puebla con un manto gris. Mateo estaba en su despacho, escribiendo en su cuaderno las notas para su próximo sermón, cuando escuchó un golpe en la puerta. Elena entró con una carta en las manos, empapada por la humedad. «Llegó esto para usted», dijo con curiosidad. «Viene del extranjero». Mateo tomó el sobre, lo observó unos segundos y notó un sello coreano. Su corazón se aceleró. Rompió con cuidado el papel y comenzó a leer. La carta estaba escrita en un español torpe, pero cada palabra pesaba como una revelación. «Pastor Mateo, soy Daewon. Estoy vivo. Algunos de nosotros escapamos. Ji-ho nos enseñó a orar hasta el final. Antes de morir, dijo que el fuego no nos destruiría, sino que nos uniría. Gracias por traer esperanza. El fuego sigue vivo». Las letras temblorosas parecían arder sobre el papel. Mateo cerró los ojos y respiró profundamente. Sentía que la voz de Ji-ho hablaba a través de esa carta, atravesando océanos y silencios. «Sigue viva», murmuró. «¿Qué dice?», preguntó Elena acercándose. «Que el fuego no se apagó», respondió con una sonrisa que mezclaba tristeza y gozo. «Que aún oran». Elena lo miró en silencio. Luego, con un brillo en los ojos, dijo: «Entonces debemos hacer algo aquí también, que su sacrificio no quede solo en palabras». Aquel mismo día, Mateo reunió a los fieles de la iglesia. La lluvia golpeaba el techo de lámina mientras él hablaba con una energía distinta. «Hermanos, recibí una carta de los sobrevivientes. Ellos siguen orando. Nos piden que mantengamos viva la llama. ¿Qué les parece si construimos un lugar para recordarlos? No un templo de piedra, sino un hogar para la fe». El murmullo se extendió entre los presentes. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Doña Rosa levantó la voz desde el fondo. «Que se llame fuego vivo, para que nadie olvide que la luz de Dios viaja lejos, pero siempre regresa». La propuesta encendió los corazones. En las semanas siguientes, la comunidad se organizó. Albañiles, carpinteros, vecinos, todos ofrecieron sus manos.
Mateo trabajaba codo a codo con ellos, mezclando cemento, cargando ladrillos, orando mientras levantaban los muros. Elena coordinaba a los voluntarios con la energía serena que la caracterizaba. En cada descanso llevaba agua y palabras de ánimo. «Esto no será solo un templo», decía, «será una promesa cumplida». Durante las noches, Mateo escribía en su cuaderno frases que luego pintarían en las paredes. «El fuego no destruye, purifica», y «donde hubo miedo, ahora hay esperanza». Una tarde, mientras terminaban de colocar la cruz principal, un grupo de niños comenzó a cantar espontáneamente una melodía que habían aprendido en la iglesia. Sus voces se mezclaban con el sonido del martillo y el viento, creando un eco que parecía venir de otro tiempo. Mateo los escuchó con el alma temblando. Por un momento, creyó oír las voces de los fieles coreanos uniéndose a ese coro, como si la distancia no existiera. «Escucha, Elena», dijo conmovido. «Son ellos». Ella asintió sin preguntar a quién se refería. Ambos sabían. Al caer la noche, las luces del nuevo templo se encendieron por primera vez. No había lujo, solo calidez. Las paredes blancas reflejaban la luz de decenas de velas. La comunidad entera se reunió, sosteniendo en alto una llama cada uno. Mateo habló con voz emocionada. «Esta casa es testigo de que el amor de Dios no conoce fronteras». Lo que comenzó en el fuego de la persecución, hoy arde en el corazón de México. Los fieles respondieron con un aplauso largo, sincero, lleno de lágrimas. En medio del sonido, Mateo levantó la carta y dijo: «Jiho, Daewon, Samuel, sus ecos llegaron hasta aquí. Este templo lleva su nombre, su fe y su valentía». El viento sopló fuerte, apagando algunas velas, pero otras se encendieron con esa misma brisa. Mateo sonrió. «Así es la fe», dijo. «Cuando una se apaga, otra prende». Y mientras el murmullo de las oraciones llenaba el aire, comprendió que el fuego no necesitaba un lugar. Estaba ya encendido en cada corazón que recordaba. El primer domingo del nuevo templo amaneció con un cielo despejado. El aire olía a tierra mojada y flores frescas. Mateo llegó temprano, antes de que los fieles se reunieran. Caminó por el pasillo central observando los muros blancos, las velas cuidadosamente alineadas y el altar sencillo que había construido con sus propias manos. Sobre él, una placa de madera tallada decía: «Fuego vivo, donde el amor arde sin miedo». Mientras colocaba su Biblia en el atril, escuchó pasos detrás de él. Era Elena, vestida con un vestido azul claro, su mirada serena. «No puedo creer que ya esté terminado», dijo, tocando una de las bancas recién pulidas. «No lo construimos solos», respondió Mateo. Cada oración, cada lágrima, cada recuerdo de los que no están, todos ayudaron. Poco a poco, la iglesia comenzó a llenarse. Llegaban familias enteras, algunos de pueblos cercanos. Muchos traían velas, flores y fotos de seres queridos. El ambiente tenía una mezcla de solemnidad y gozo. Los niños corrían entre las bancas riendo, mientras los adultos se saludaban con abrazos sinceros. Doña Rosa entró despacio, apoyándose en su bastón. Mateo la ayudó a sentarse en la primera fila. «¿Te acuerdas cuando solo éramos 10 personas en una capilla alquilada?», le dijo ella con orgullo. «Lo recuerdo todos los días», contestó él, con una sonrisa llena de ternura. Dios multiplica lo que se ofrece con amor. El sonido de las campanas marcó el inicio del servicio. Mateo subió al altar y miró a su gente. No era la misma congregación que había dejado meses atrás. Había en ellos una nueva fuerza, una fe más viva, más consciente. Respiró hondo y comenzó a hablar. «Hermanos, este templo no es solo un edificio, es el fruto de la fe que sobrevivió a la oscuridad. Cada piedra, cada vela encendida, aquí representa un corazón que se negó a rendirse». Un silencio reverente se extendió. Hoy dedicamos este lugar no a la memoria del dolor, sino a la victoria del amor. Porque incluso en los lugares donde se intenta apagar la fe, Dios encuentra la forma de volver a encenderla. La gente comenzó a aplaudir,
Algunos lloraban en silencio. Elena lo miraba desde la primera fila, con una emoción que apenas podía contener. Después del sermón, los fieles se acercaron al altar para dejar sus ofrendas: pan, flores, cartas, pequeños símbolos de gratitud. Un niño puso una piedra pintada con la palabra esperanza. Mateo lo levantó y dijo: «Esto es lo que somos, piedras vivas que sostienen la fe del mundo». Al final de la ceremonia, el coro entonó un canto nuevo. Era una mezcla de melodías mexicanas y coreanas, compuesta por Samuel, que había viajado desde Seúl para la inauguración. Su voz, profunda y cálida, llenó el espacio con una emoción indescriptible. «Para Jiho», dijo antes de comenzar, que nos enseñó que el fuego puede ser hogar. Las notas resonaron en los muros y muchos cerraron los ojos para orar. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por tristeza, sino por la certeza de que Dios estaba allí, presente, habitando entre ellos como una llama invisible. Cuando terminó la ceremonia, la gente salió lentamente. El patio se llenó de risas y abrazos. Elena se acercó a Mateo sosteniendo 2 tazas de café. «A veces pienso que el fuego no vino a destruirte, sino a prepararte», dijo. «Creo que me enseñó a ver», respondió él. «Antes predicaba con palabras, ahora entiendo que el verdadero mensaje se transmite con vida». Ambos caminaron hacia la entrada del templo. El sol caía sobre la cruz del techo, haciendo brillar la madera recién barnizada. «¿Sabes?», dijo Mateo mirando hacia el horizonte. «No sé qué pasará mañana, pero sé que mientras haya alguien dispuesto a encender una vela, Dios seguirá aquí». Elena lo miró con una sonrisa tranquila. «Entonces cuidaremos esa llama, juntos». Mateo asintió, sintiendo un profundo agradecimiento. Frente a ellos, el templo Fuego Vivo se erguía silencioso pero resplandeciente, como un faro en medio del mundo. Y en su interior la fe ardía, pura, inagotable. El templo Fuego Vivo se llenó hasta el último rincón. Era el aniversario de su inauguración, y la comunidad había crecido más de lo que Mateo jamás imaginó. Hombres, mujeres y niños llegaban desde pueblos lejanos con velas encendidas en las manos. El aire olía a cera, incienso y esperanza. Mateo miraba desde el altar, con el corazón latiendo fuerte. Había preparado sus palabras, pero sabía que lo que debía decir no venía del papel, sino del alma. Cuando las campanas sonaron, se hizo un silencio profundo, casi sagrado. «Hermanos», comenzó con voz firme, «hace un año encendimos esta llama, no para nosotros, sino para todos los que alguna vez creyeron en medio del miedo. El fuego que nació allá, entre persecución y lágrimas, hoy arde aquí, entre alegría y gratitud». Las velas titilaron suavemente. La luz se reflejaba en los rostros emocionados de los fieles. «He aprendido», continuó, «que la fe no se mide por los milagros que pedimos, sino por el amor que compartimos. Cuando abracé a un niño entre las cenizas, comprendí que Dios no detiene el fuego. Él se mete en medio de él para abrazarnos». El público escuchaba sin moverse, con lágrimas silenciosas. «Hoy quiero decirles algo», añadió. «Jesús sigue abrazando al mundo, aun cuando todo parece arder. Lo hace a través de nosotros cada vez que perdonamos, que ayudamos, que amamos sin condición». Una mujer entre la multitud levantó la voz. «Pastor, ese fuego cambió nuestras vidas». Mateo sonrió. «No fue el fuego, hermana, fue lo que descubrimos dentro de él, que Dios no se va cuando duele, se queda cuando más lo necesitamos». A su lado, Elena observaba con los ojos húmedos. Doña Rosa, sentada en primera fila, apretaba el rosario con fuerza. Samuel, que había regresado de Corea para quedarse definitivamente, traducía algunas palabras para un grupo de visitantes coreanos que habían viajado especialmente para conocer el templo. Mateo levantó la mirada hacia el techo, donde una pequeña ventana dejaba entrar la luz del sol. «A veces», dijo, «el fuego llega para recordarnos que el amor no es cómodo, es valiente. Y cuando todo parece consumirse, Él nos abraza». El coro comenzó a cantar una melodía suave. Las voces se elevaron,
mezclando español y coreano, formando un solo idioma, el de la fe. Muchos encendieron nuevamente sus velas y las sostuvieron en alto. Mateo bajó del altar y caminó entre la gente. Tocaba hombros, sonreía, oraba con cada uno. No se sentía un líder, sino un testigo. Cuando regresó al frente, tomó la palabra una vez más. Hermanos, si esta historia tocó su corazón, no dejen que se apague aquí. Llévenla con ustedes, compártanla, háganla vida. Que el fuego no se quede en estas paredes, sino que salga por las calles, que abrace a los que sufren, que encienda esperanza en quien la perdió. Una ola de amén recorrió el templo. Las campanas repicaron de nuevo, más fuertes, como si acompañaran el eco de sus palabras. Mateo tomó aire, mirando a todos con una emoción contenida. Y antes de terminar, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Si esta historia de fe y resistencia tocó tu alma, te invito a suscribirte al canal y seguir escuchando historias que encienden el corazón. El público rió con ternura ante su tono natural. Él levantó una última vela y dijo: «Esta llama representa a cada uno de ustedes. No la dejen morir, porque si el fuego cae otra vez, Jesús volverá a abrazarnos, como lo hizo una vez entre las llamas». El canto final resonó con fuerza, las voces se unieron en un solo coro y el templo se llenó de luz. Mateo cerró los ojos, sintiendo la paz de quien ha cumplido su propósito. Mientras el sonido se desvanecía, levantó la vista y sonrió. «Haz clic en el video que aparece en pantalla», dijo con voz cálida, «y sigue descubriendo cómo la fe puede cambiar vidas». El fuego seguía ardiendo. No en el altar, no en las velas, sino en los corazones que, una vez tocados por el amor, jamás volverían a ser los mismos.